Juan Ramón García Viz es ingeniero electrónico con reconocida experiencia en el mercado de las telecomunicaciones. Su trayectoria comienza ya en el año 1981, con los inicios de Cablevisión, primera empresa que ofreció servicio de televisión por cable en la ciudad de Buenos Aires, hasta convertirse en la líder de esta industria en toda la Argentina. Su experiencia también fue reconocida en su paso por Video, Cable Comunicación y por Multicanal. Desde el año 2000 hasta la actualidad, Juan se desempeña como gerente de ingeniería y nuevas tecnologías en la empresa Gigared. Lo recibimos y lo escuchamos. Su charla tratará sobre dimensionamientos de redes FTTH, evolución tecnológica, nuevas tendencias, modelos obsoletos y actuales, pero le dejo la palabra y él nos contará y ustedes podrán preguntar luego de terminado el bloque. Gracias, Jorgelina. ¿Tengo aire con el micrófono? ¿Se me escucha bien? Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de ATBC. Trataré de no hacer piruetas, no caerme al estilo Sergio Denis, por eso pedí una silla, porque prefiero emular a Steve Jobs que a Sergio Denis. El tema que hoy nos convoca es un tema de gran interés y es la migración desde las tecnologías GPON hacia XGPON. Hace años que todos nosotros ya poco a poco nos fuimos convenciendo que el futuro de las telecomunicaciones está estrechamente ligado a las tecnologías basadas en fibra óptica. Así nos fuimos desvinculando de las redes HFC, de la tecnología DOCSIS, que yo también reconozco, fui defendiendo durante más de una década. ¿Cuál es el punto de quiebre en el cual abandonamos DOCSIS para pasar hacia FTTH? Yo lo manifesté en charlas anteriores, exprimo la red HFC hasta lo que es un upgrade a 1 GHz y mid-split con DOCSIS 3.1. De ahí en más, ir a llevar la capa física al nodo con Remote PHY, ir hacia DOCSIS 4.0, llegar a reconstruir la red, ya DOCSIS deja de proteger la inversión que hicimos en la reconstrucción de nuestras redes. Entonces, todo proyecto nuevo empezamos a encararlo con tecnología FTTH y sobre las redes viejas hay que ir planificando una gradual evolución hacia FTTH, con redes superpuestas de FTTH sobre HFC. Pero la red FTTH no es simplemente tirar fibra, colocar splitter y conectar. Muchos dejan de hacer cálculos, dejan de diseñar esta red y se apoyan en que, bueno, como la fibra es muy noble, tirá fibra, spliteá, conectá 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros y poco a poco, 1 kilómetro más, voy a llegar al borde del abismo y no voy a poder garantizar la calidad de servicio que corresponde a este sistema. Debemos hacer un dimensionamiento y una planificación a conciencia para poder asegurar esta calidad de servicio. Y el dimensionamiento tiene dos partes. Bueno, esto de señalar no funciona como imaginaba. Por un lado tenemos un dimensionamiento físico. ¿En qué se basa? Justamente es la capa física donde vamos a tener potencia de transmisión y vamos a llegar al dispositivo del cliente con una determinada potencia óptica que tiene que estar dentro de una ventana que consideramos aceptable. Nuevamente, esta ventana de recepción me va a fijar un presupuesto óptico, que significa cuánta potencia tengo yo para gastar en el camino. Esta potencia se pierde, se atenúa en pasivos, en fibra, en conectores y en fusiones. De estos 3, 4 elementos donde estoy perdiendo la potencia,
el más importante, el que se lleva la mayor parte del presupuesto, son los pasivos. O sea, yo voy a tener un presupuesto óptico de 25, 28 decibeles para consumir en el camino desde el OLT hasta la ONT. De esos 25, 28 dB, 20 dB lo voy a estar perdiendo en los pasivos. Por eso la calidad de los pasivos resulta fundamental en el buen diseño de la red. Por otro lado, tenemos un dimensionamiento de la red basado en consideraciones de capacidad. Es la parte de análisis de qué capacidad tengo entre el OLT y el ONT, qué capacidad tengo para conectarme hacia arriba desde el OLT con la red de uplink o de backbone. En este nivel entran dos consideraciones también importantes. Una es cómo voy a hacer el aprovisionamiento. Nosotros que venimos del mundo DOCSIS estamos más acostumbrados a que este aprovisionamiento se haga en el CMTS y en este caso sería en el OLT, pero los que vienen a veces del lado telefónico están más acostumbrados a hacer un dimensionamiento basado en PPoE. Y el último punto es consideraciones de manejo de tráfico y ruteo. Esto es para ponerle algunos números. Nosotros en HFC estábamos acostumbrados a hablar de nodos y cantidad de hogares pasados por nodo. El tamaño de ese nodo se fue achicando con el tiempo. Pasamos de 1.000, 1.500 hogares por nodo a principios de los 2000 hasta llegar a 250, 125, 128 o 64 hogares por nodo en redes ópticas totalmente pasivas. O sea, llegábamos con la señal hasta el nodo y después de ahí no teníamos más amplificadores DRF. En este caso, tenemos un concepto similar. Es una estructura celular con nodos, que ahora vamos a hablar de nodos PON, red óptica pasiva, y dependiendo del nivel de splitting, o sea, la cantidad de división óptica que yo haga, voy a tener nodos de 32 hogares pasados, nodos de 64 hogares pasados, nodos de 128, y en algunos casos se está hablando de nodos de 256 hogares. Nodo de 32 es el split típico de EPON. También lo podemos usar en GPON cuando queremos extender un poquito más el alcance. Nodo de 64 o split por 64 es lo más común, es el estándar en GPON, pero también podemos llegar a 128. Cada nodo se correlaciona con un puerto en el OLT y lo más común es hoy trabajar con placas con 16 puertos. Entonces, si yo tengo split por 32, voy a tener 32 por 16, 512 hogares pasados por placa. En split por 64 me va a dar 1024 y en split por 128 me va a dar 2048. Esto es para tener una idea de cuántos hogares voy a poder servir con una OLT. Las OLT grandes se diferencian dos modelos. Uno que tiene 7 placas horizontales como máximo. No necesariamente tengo que arrancar con el chasis totalmente lleno. Y otro que tiene 15 placas verticales. Todo esto para rack de 19 pulgadas. Las telco, que usan muchos rack de 21, tienen 2 placas más, entonces el grande puede llegar hasta 17 placas. Entonces, de esas placas PON multiplicadas por la cantidad de hogares que tenemos en cada caso, el más común sería alrededor de 7.000. Para hacer números redondos, pensemos en 1.000 hogares por placa. Entonces, en el OLT de 7 placas voy a llegar a 7.000 hogares y en el OLT de 15 placas voy a llegar
a 15.000 hogares por placa. O sea que con 2 OLTs voy a poder dar servicio a una ciudad mediana, que serían 30.000 hogares. A todo esto, que es lo que yo necesito para dar servicio de conectividad, de acceso a Internet, le tengo que sumar el tema de televisión. Televisión me abro en 2 vertientes. O me voy hacia la televisión tradicional, con la cual agarro toda mi banda DRF y modulo en intensidad una señal óptica de 1550 nanómetros, o me voy a IPTV. La señal de 1550 nanómetros se va a combinar con el upstream y downstream de datos y voy a poder trabajar con 3 longitudes de onda sobre un único pelo de fibra óptica. Respecto a este tema, hay que tener sumo cuidado con la potencia que manejamos en los EDFA. La recomendación es no exceder los 20 dB milivatio por puerto, porque voy a sumarle a cada puerto del OLT una señal de 1550 nanómetros. No más de 20 dB milivatio para la señal de televisión, que serían 100 milivatios. Hay muchos que están trabajando con 3 dB más, con 23 dB milivatio. Parece que es poquita la diferencia, dice, bueno, es un 15% más, pero no es el 15% más, estamos hablando de dB. 3 dB es doble potencia y 23 dB milivatio son 200 milivatios. Trabajar con alta potencia tiene el riesgo de quemar las férrulas de los conectores, problema de que se terminen a veces hasta quemando los empalmes ópticos y me quedó una pequeña burbuja dentro de la fusión. Este es otro tema que nos interesa y es qué capacidad tengo yo para ofrecerle al cliente. Porque hasta ahora hablamos solamente de cantidad de hogares, pero yo salgo a brindar servicio y ustedes vieron que la oferta cada vez está más inflada y hay ya quienes están hablando de servicios de 1000 megas. Entonces, ¿cuál es la capacidad que yo puedo garantizarle a cada cliente? Tengo 2500 megabits por cada puerto, dividido 64 clientes, me resultan 39 megabits por segundo. En números redondos podemos hablar de 40 megabits por segundo por cliente. En el caso de un split por 128 y penetración de 100%, como en vez de 64 clientes tengo 128, me va a caer a la mitad. Entonces lo garantizado serán aproximadamente 20 megabits por segundo. Por suerte para nosotros, existe lo que se conoce como overbooking, igual que hacen las aerolíneas cuando salen a vender billetes de avión y siempre venden más billetes que asientos porque especulan que al final alguno no va a estar volando. Entonces, en transmisión de datos, el overbooking se basa en que no todos los clientes van a acceder simultáneamente a peticionar esa capacidad que yo les vendí y además esa capacidad no me la van a consumir toda en forma continua. Si llegaran a acceder todos en forma simultánea, pero es un pico, ¿cómo lo resuelve? Con un retraso. Ahora, si acceden en forma simultánea y sostenida, lo más que yo puedo garantizar son los 40 megabits. Pero como existe un overbooking, y ese overbooking puede variar entre 5:1 y 20:1, yo puedo vender más de lo que tengo. En velocidades bajas, por debajo de los 10 megabits segundo, tendríamos que hablar de un overbooking de 5:1. A medida que la velocidad que yo vendo crece, es más difícil que todos requieran esa capacidad en forma sostenida. Entonces, aplicamos coeficientes de sobreventa más altos. Hasta 100 megabits segundo ya podemos hablar de 10:1. Por encima de 100 megabits segundo y hasta podemos hablar de 20:1. Sin embargo, muchas veces cuando tenemos que hacer el cálculo de las redes, lo que hace la mayoría de la gente es basarse en un requerimiento promedio de
capacidad. ¿Y cuál es ese requerimiento promedio de capacidad hoy? Porque esto es dinámico y cambia con el tiempo. Es entre 5 y 10 megabits segundo. Con lo cual estamos muy bien si lo que yo puedo garantizar son 40. O sea, si yo puedo garantizar 40 y en promedio la gente nunca me consume más de 10, estoy en el mejor de los mundos. Con un valor de sobreventa razonable, GPON puede ofrecer servicio de 500 megabits segundo. Nuevamente, hay algunos que ofrecen 1000 megas con un coeficiente de sobreventa de 20, podríamos decir que es razonable, pero ¿qué sucede? Toda esa compensación estadística también se da cuando yo tengo una cantidad de usuarios muy grande, pero yo ahora estoy promediando entre 64, que es una cantidad chica. Y si yo tengo 2500 megas para repartir y vendo servicio de 1000, no le voy a poder dar servicio a más de 2 clientes a la vez. ¿Con qué se especula? Con que nadie va a poder consumir 1000. ¿Cuál es la realidad? En realidad, a un cliente hoy le ofrezco 1000, le ofrezco 100, le ofrezco 300 o le ofrezco 1000 y quizá consumen los tres lo mismo. Es muy difícil que se puedan comer un plato de tallarines tan grande. ¿Cuánto da esto totalizado por placa y por chasis? Esto es un número importante a tener en cuenta. Tengo 16 puertos por placa por 2.5 gigas. Cada placa a full son 40 gigabits segundo. Un OLT con 7 placas son 280 y un OLT con 15 placas son 600. Piensen que si todo esto se usara a full, yo necesitaría 600 gigas de conectividad de uplink desde el OLT. En la práctica, como el promedio está 10 veces por debajo de la máxima capacidad, recuerdan que yo tenía una velocidad promedio de 40 megas por usuario y dije que en la práctica estamos 5 a 10 megas, es casi la décima parte. Significa que en la práctica, en vez de necesitar, en el caso de que el éxito nos condene y tengamos 100% de penetración, necesitaría 60 gigas de uplink. Pero 600 gigas es un número que asusta. Y quizá hoy no, pero en un futuro, cuando empecemos más con la realidad virtual, la realidad aumentada, el IoT, vamos a ir consumiendo más. Hoy no lo podemos comer, porque hoy las únicas actividades demandantes de capacidad es el streaming de video y la videoconferencia. El resto no consume. Como factores limitantes después tenemos la capacidad de switcheo que puede manejar la controladora. Y aquí tenemos los puertos de uplink de la controladora. Hoy en los chasis tenemos 2 controladoras con 4 puertos de 10. O sea, en uplink tendríamos 80 GB total si trabajan las 2 controladoras en forma activa compartiendo la carga. Pero si trabajan una activa y una en stand-by, voy a tener solo la mitad, que son 40. También tenemos placas de uplink independientes para crecer en capacidad, que tienen 8 puertos de 10. Y hacia los requerimientos futuros empezamos a encontrar ofertas de puertos de 100. En todo lo que es networking, el puerto de 100 se está difundiendo día a día y está desplazando a los puertos de 10, sobre todo en lo que es puertos de uplink. Y les mencionaba antes la capacidad del backplane y la capacidad de switching que pueden manejar las controladoras. Esto es un valor normal hoy, 12 terabits por segundo.
y 200 gigabits por segundo por slot. Este es el factor limitante cuando yo tengo un OLT viejo, que es solo GPON, y quiero ponerle placas XGPON. Para poder hacer ese upgrade sobre un mismo chasis, el chasis debe tener mayor capacidad en el backplane y las controladoras deben tener mayor manejo de capacidad de switcheo. Por ejemplo, acá tenemos OLTs GPON, olvídense de marca y modelo, pero a lo que voy es a los valores de las capacidades. Y acá ven, un modelo de capacidad de controladora tiene 488 gigabits por segundo. O sea, esto viene de la época que solamente manejábamos GPON. Es una capacidad muy baja como para pensar en evolucionar a XGPON. O sea, la capacidad del backplane y la capacidad de manejo de las controladoras se van a convertir en el factor limitante que permita o no la evolución hacia XGPON. Estos son capacidades de modelos actuales. Si bien lo que les pasé antes es capacidad de modelos viejos, modelos obsoletos que no puede evolucionar a XGPON, en las capacidades de los chasis actuales ya ven que estamos hablando de 200 gigabits por segundo por slot o terabit, 12 terabit, 7 terabit en capacidad de switcheo de la controladora. ¿Y qué pasa con el ciclo de vida de GPON? Como cualquier tecnología, como cualquier producto, sigue una curva de este tipo. Primero una lenta introducción, un dificultoso ascenso, llega a la maduración y después de un tiempo comienza a decaer. Hoy la tecnología GPON está ya en este punto. No es obsoleta, todavía tiene paño para seguir dando servicio, pero empieza a ser desplazada por la tecnología XGPON, que son 10 gigabits simétricos, XGS-PON, porque en realidad tenemos dos tecnologías de 10 GB. XGPON, que es 10 GB de bajada, 2.5 de subida, y XGS-PON, que es la más común, que es la más difundida, que son 10 GB simétricos. Fíjense aquí, cantidad de puertos de OLT. GPON es el color gris. XGPON es el color rojo. EPON es el azul. Y Next Generation EPON, que son los 10 GB Ethernet de la norma IEEE para FTTH, es el verde. O sea, estamos viendo claramente cómo está creciendo la cantidad de puertos de 10 GB, mientras que decrece la cantidad de puertos de 2,5 y mucho más rápidamente desaparece EPON. Acá vemos la evolución de las tecnologías. Bien a la izquierda, ya entrando en el ciclo de obsolescencia, tenemos EPON y GPON. Ustedes bien saben que tenemos dos vertientes en FTTH, una regulada por el IEEE de Estados Unidos y otra por la ITU, que tiene raíces telefónicas y está afianzada en Europa. EPON evoluciona hacia 10 gigabit Ethernet PON y GPON evoluciona a XGPON y XGS-PON. Existe otra variante, que es el Next Generation PON 2, que trabaja con 4 lambdas de downstream, cada una con 10 gigabits por segundo. Sin embargo, esta tiene poco éxito porque es una tecnología cara. Cara del lado OLT y cara del lado ONT, porque necesito
4 transmisores ópticos y 4 receptores ópticos. Y el siguiente paso, porque te digo, este es el estado actual de la tecnología y hacia donde estamos yendo es a mayor capacidad por cada lambda, por cada downstream. El IEEE está evolucionando a 1 y 2 circuitos de 25 GB y la ITU está evolucionando hacia un circuito de 50 o 4 de 50. Como ven, esto no tiene fin y ya estamos viendo allá lejos en el horizonte servicio de 100 GB. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que de la misma manera que DOCSIS hasta DOCSIS 3.0.3.1 me protegió la inversión de la red y me permitió hacer una actualización cambiando solamente equipos de los extremos, trabajando en el CMTS y en el cable módem. Aquí la red óptica pasiva, la ODN, es la misma. Entonces, yo puedo hacer una evolución de una tecnología a otra sin necesidad de reconstruir la red. Y además me permite la interoperabilidad porque cada servicio trabaja con longitudes de onda diferentes. ¿Qué pasa con FTTH versus DOCSIS? Es lo que mucha gente se pregunta. Nosotros estamos y nos sentimos muy confortables con la tecnología DOCSIS porque la usamos durante más de 20 años. Sin embargo, evolucionó hasta aquí, es lo que les dije antes. DOCSIS evolucionó protegiendo la inversión, pero llegamos a un punto donde prácticamente necesito barajar y dar de nuevo. Tengo que reconstruir la red, tengo que cambiar todos los nodos por nodos Remote PHY. No tiene sentido. Con DOCSIS 3.0 puedo dar servicio de hasta 1 megabit segundo a toda el área de servicio. Con DOCSIS 3.1 más cómodo dar 1 giga y también podría llegar, exprimiéndolo bien, a 10, pero ese es el límite. Para crecer más y para dar capacidades simétricas necesito reconstruir. Por eso es que todos nos estamos volcando hacia FTTH. Ópticas, tanto en 10 GB como en GPON, tenemos distinta potencia y distinta sensibilidad en las ópticas. Existe una óptica combo que maneja las longitudes de onda de GPON y de XGS-PON. La más común es la óptica CMAS, que también la tenemos en GPON, que nos permite llegar hasta 20 kilómetros. Y después tenemos ópticas que son exclusivas de XG-PON. Vamos a apurar un poquito porque me parece que ya me empiezan a barrer. Y viene la parte más interesante de la charla ahora. Como les dije antes, lo bueno es que todos los estándares de FTTH pueden coexistir porque trabajan con diferente longitud de onda. Incluso puedo tener un módulo óptico que maneje tanto GPON como XG-PON. O sea, voy a tener transmisor para el lambda de GPON, transmisor para el lambda de XG-PON y receptores para cada una. Y vamos a cómo hacemos esta migración. La opción 1 sería, yo tengo un OLT viejo, como dije antes, no tiene capacidad de backplane como para ponerle placas GPON ni placas combo. Entonces la opción 1 es la más simple. Si bueno, pongo un OLT XGS-PON. Cuando necesito darle a un cliente que está en un nodo servicio de 10 GB, ¿qué hago? A ese nodo llego por un lado con señal del OLT GPON, porque tengo clientes viejos. Y por otro lado, señal del OLT XGS-PON. Los combino en un multiplexor óptico y alimento esos nodos. Entonces voy a tener, por un lado, nodos GPON puros y por otro lado, nodos combo, donde coexisten ambas tecnologías. ¿Cuáles son
las ventajas: mantengo el OLT existente, puedo ir migrando gradualmente bajo demanda, pero tiene desventajas. Tengo que manejar 2 OLTs. Esto es más consumo, más espacio. La migración va a ser desordenada, porque voy a empezar a cruzarme fibras y se va a hacer un caos. Este MUX va a tener una pérdida de inserción que me va a impactar en el presupuesto óptico. Y lo peor de todo es que cuando termine y tenga todos nodos combinados, GPON y XGPON, sigo manteniendo 2 OLTs. O sea, el OLT viejo no lo puedo sacar nunca. ¿Cuál es la opción 2? Tengo este OLT GPON, que es el viejo, pongo un OLT nuevo con placas combo y módulos combo y voy a ir migrando los nodos de a uno del OLT viejo al nuevo a medida que alguien me demande servicio de 10 GB. Fíjense que ahora ya no tengo más el multiplexor óptico. En realidad el multiplexor óptico pasa a estar adentro de cada módulo combo. Tengo las ventajas del anterior, más una ventaja que es importante, que una vez que finalicé la migración, este OLT lo puedo apagar y lo puedo sacar. O sea, cuando todos los clientes ya los tengo en el OLT combo, no necesariamente todos tienen que tener servicio XGS-PON. Yo lo sigo manteniendo con el servicio GPON porque me cuesta dinero cambiar las ONTs. Por eso acá le damos el pulgar para arriba porque al menos a mí me gusta más. Cada uno que lo evalúe según su criterio. Hasta aquí el OLT viejo no servía. En este caso, el OLT que tengo, si bien tengo todas las placas GPON, es un chasis que ya soporta el servicio de 10 GB. Y parto de que no lo tengo totalmente lleno. Tengo, en este caso del dibujo, 3 placas, 3 espacios vacíos. Entonces coloco 3 placas combo con módulos combo. ¿Y la migración cómo la voy haciendo? Y bueno, saco un nodo PON del lado GPON y lo paso al lado XGPON. La ventaja es que acá tengo un solo equipo, pero la migración no deja de ser una migración desordenada. Ustedes saben que en el OLT se junta una gran cantidad de pelos de fibra y se van a empezar a enredar. Sin embargo, es un esquema aceptable. Siguiente opción, que yo acá le pongo ya la cucarda. Parto, y esto más que nada empieza a aplicar en obra nueva. Entonces yo parto de un OLT donde todas las placas son placas combo, pero la placa combo puede alojar solamente módulos GPON. Y en el caso de que tenga que migrar un nodo, saco la óptica GPON, pongo una óptica combo. Esto es mucho más ordenado, pero estoy pagando un mayor costo de entrada, que es que todas las placas sean placas combo. Y finalmente, esto sería lo ideal, si mi bolsillo no tuviera fondo, y es construcción nueva, placas combo y módulos combo. Entonces no tengo que hacer nada. O sea, ya desde el día 0 instalé un OLT preparado para XGS-PON. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo impacta esto en los costos? Y acá tomé costos de referencia de un vendor, no quiero mencionar de quién, pero lo importante es ver qué sucede cuando estamos hablando de un chasis de 15 slots, con 4 placas, con 8 placas o con 12 placas. En el primer caso es todo GPON. En el segundo caso estoy hablando de
placas combo con módulos GPON y en el último caso, placas combo con módulos también combo. Fíjense que nada es gratis. Bueno, en primer lugar, el costo por puerto va a ser más alto cuando tengo el OLT subequipado, porque el costo de las controladoras, el costo del chasis, el costo de la fuente de alimentación está absorbido por un menor número de puertos. Entonces acá ven $258 por puerto, 214, 201. Pero lo que también es importante que vean es cómo crece cuando yo me voy de solo GPON a ese estadio intermedio que es placas combo con módulos GPON, ya implica un incremento del costo del orden del 60% del OLT, y cómo crece mucho más cuando instalo de entrada los módulos combo. ¿Cuál es la tendencia nueva? Y acá vamos a empezar a hacer, antes de que me bajen del escenario, la transición hacia la gente que va a venir a hablar después mío. Hoy todo se está comercializando como un servicio. Esta idea nace del rubro IT y servicios en la nube. Ustedes ya hoy ven que todo va a la nube. Y todo se vende como licencias, y todo se vende como servicio, y todo es virtual, y yo no tengo el equipo. Entonces tenemos distintos niveles, desde infraestructura como servicio, plataforma como servicio, solución como un servicio. Y en el caso FTTH, lo que está volviéndose muy común es este concepto, Network as a Service. No tiene sentido que múltiples operadores se solapen en sus redes en una misma área de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien que construye una única red y después se la vende o se la alquila a los diferentes operadores. Entonces tengo una única red que transporta el servicio que quizá corresponde a 3 o 4 ISPs distintos. Tenemos diferentes grados de integración. Integración vertical, yo construyo mi red, es toda mía y solo mía y no se la presto a nadie. Fibra oscura, esto es muy común en el mundo carrier. Yo tengo un cable con muchas fibras que no uso en un lugar y otro operador tiene un cable con muchas fibras que no usa en otro lugar. A mí me interesan las de él y a él le interesan las mías y hacemos un swap. Intercambiamos fibra oscura. Cuando alguien construye una red neutra, puede ser una red FTTH con PON dedicada. O sea, alguien construye una red, tira troncales con muchas fibras, pero usa algunas para una red exclusiva y dedicada para un operador. Puede construir una red FTTH con PON compartida, que es lo que le decía antes. Una única red FTTH compartida entre varios operadores. Y quien construye esa red normalmente diferencia dos modelos. O te doy solo la red y vos, ISP, ponés la conectividad a Internet, o yo pongo la red y te doy la conectividad. Entonces el ISP lo único que tiene que hacer es la conexión del drop, darle servicio al cliente, pero ya sabe cuánto le cuesta la red, ya sabe cuánto le cuesta el Internet. Lo único que tiene que hacer es ponerle un markup sobre el valor que le fija el dueño de la red neutra. Bueno, Solution as a Service ya se va a aprovisionamiento, a servicios de OTT, a servicios de storage, a servicios de facturación. A lo que voy es a que se está sacando de la órbita del operador la red, los servicios y todo va por afuera. Y ya con esto cerramos. Y es el tema de la revolución móvil y cómo se integra todo, cómo va a terminar convergiendo todo. Viene el 5G. El 5G no es solo alta velocidad. Lo más importante del 5G
es Internet en todos lugares. Hoy en 4G tenemos falencias serias de cobertura, tenemos zonas de sombra. Y cuando empecemos a hablar de múltiples dispositivos, vehículos autónomos, realidad virtual, aplicaciones industriales, esto es lo que va a crecer mucho con el 5G. Pero si tengo vehículos autónomos transitando por una ciudad donde van a necesitar intercomunicarse uno con otro, porque el vehículo autónomo que tenemos hoy, no me canso de decirlo, es un vehículo inteligente rodeado de montones de vehículos tontos, o sea, está manejando a la defensiva. En el futuro, el vehículo inteligente va a tener la capacidad de dialogar y comunicarse con los vehículos que tiene alrededor, para decidir en una esquina quién frena y quién pasa, cuando viene un vehículo de emergencia, correrse y darle paso. Eso hoy todavía no sucede. ¿Por qué? Porque el 95%, por no decir más, de los vehículos son vehículos tontos. Nos vamos a ir a un nuevo concepto que es el de small cells, celdas muy pequeñas, porque la habilitación de las nuevas bandas de frecuencia para 5G nos llevan a un radio más chico, una zona de cobertura menor, incluso para poder garantizar esa alta velocidad de acceso. Ven acá distintos tamaños de celda, incluso aparecen conceptos que quizás los sintieron, los escucharon, que es el de la femtocelda, que es una celda dentro de mi casa, la picocelda, que es una celda dentro de un edificio. Hoy estamos, en la mayoría de los casos, con las macroceldas, que son celdas muy grandes, y empezamos a ver algunas microceldas colgadas en las luminarias y algunas columnas. Y ya con esto cierro, si no me corren a palo, que es un poco nuestro rol también. Por eso digo que vamos hacia la convergencia fijo-móvil. Todo este modelo de 5G necesita conectividad entre todas estas small cells. Y ahí viene nuestro rol. Y si tengo varios operadores de servicios móviles en la misma área de servicio, voy a estar superponiendo todas las celdas que corresponden a cada uno de ellos. Por eso en el futuro, de la misma manera que hablamos de un esquema de red neutra para FTTH, empieza a aprender la idea de redes neutras para 5G, donde yo, que tengo una red FTTH, puedo colgar una small cell de mi fibra y esa celda atender o dar servicio a 4 operadores móviles. Ahí es donde está el futuro, la integración del FTTH con el 5G. Y es por eso también que muchos operadores telefónicos han decidido hoy que toda la inversión hay que volcarla en fibra, porque el futuro está en la fibra. Conclusión final. ¿Por qué XGS-PON? Tecnología madura y que ofrece mayor capacidad. Solo requiere mayor... Yo mismo me la hago. Solo requiere mayor inversión inicial en el OLT. La ODN es la misma. Y del lado cliente no estoy obligado de entrada a colocarle una ONT XGS-PON. Se la voy a poner en el momento que necesite un upgrade. Permite coexistencia, conviven sobre la misma ODN, GPON y XGS-PON. Y si estoy en mercados competitivos, me permite sacar la carta de la manga y decir, bueno, para un cliente premium, para una empresa, para una pyme, le quiero dar un servicio diferencial, le doy servicio XGS-PON, mientras que al residencial común le doy GPON. Y es más, no compiten en ancho de banda. Cada uno trabaja sobre un lambda diferente con capacidad diferente. ¿Y por qué considerar Network as a Service? Permite que el operador se enfoque en su negocio. ¿Cuál es el negocio de cualquier operador de telecomunicaciones? Vender. Entonces, que alguien se encargue de la red
y yo me encargo de hacer marketing y de vender. No tenemos que preocuparnos por el retorno de inversión. El problema del retorno de inversión va a ser problema del que decidió construir la red neutra. Yo ya sé cuánto me va a costar cada cliente desde el momento en que lo conecte, y sobre ese valor que me cobra el dueño de la red, yo le voy a colocar mi margen. Es muy fácil determinar los costos operativos y los márgenes, y finalmente es muy fácil tener una cobertura regional sin necesidad de enfocarse en el proceso de construcción. El proceso de construcción no solo es desgastante presupuestariamente hablando, sino muchas veces en todo lo que hace a permisos, gestiones, permisos de apoyo, permiso de que el dueño del edificio me deje entrar con la fibra. Ese pasa a ser problema de otro. O sea, tenemos dos negocios: el que construye la red neutra y el que explota el servicio.